Aquí en la nube. Ahora sí. Eh, Muy buenos días, chicos y chicas. Espero que se encuentren súper bien. Bueno, hoy tenemos una de las actividades que estamos trabajando con la profesora Lisbeth y tenemos un invitado muy especial con respecto a responder las preguntas que ustedes realizaron del foro con el tema de la profesora del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial y enlazado con la parte de literatura, esta actividad de Yurustile por placer. Y hoy tenemos a uno de los invitados y acá está con nosotros, es Aarón Arguedas, historiador. Él tiene un doctorado de historia en Texas Christian University del 2006, del Fort Worth, Texas. También tenemos diferentes cursos de capacitación que él ha realizado en didáctica universitaria, en extensión e investigación. También Aarón Arguedas ha realizado diferentes artículos y diferentes participaciones en congresos, seminarios, coloquios, talleres y similares a estos. Su currículum es bastante amplio. También sacó una producción intelectual desde el 2001 hasta el año pasado, en el 2020, y que es de la guerra de 1823, con el título así, y el ascenso de los militares, proyecto de investigación, que es de la Universidad Nacional. Es un investigador en el Archivo General de Centroamérica, e investigador de University of Texas en Harlingen, investigador en el Archivo Eclesiástico de la Curia Metropolitana de San José, e investigador de Archivos Nacionales de Costa Rica en el Archivo Histórico Diocesano de León, Nicaragua, investigador registrado en Nueva York Public Library. Y no solamente eso, sino que también es académico de la Universidad Nacional de Costa Rica. ¿Cómo está, Aarón? Muy buenos días a todos, estoy bien. Aquí un gusto poderles ayudar en algo y nada más. Saludos a los Perfecto. estudiantes de séptimo y octavo año. Muy bien, excelente. Ok, Aarón, vamos de una vez. Los chicos hicieron una serie de preguntas con séptimo, primero que nada, y habla sobre la primera pregunta, y es así: ¿qué efectos económicos trajo la Segunda Guerra Mundial a los países de América? ¿Qué nos puedes contar de eso? Bueno, y en la primera parte, los efectos económicos, acordémonos que son muchos. Y cuando se habla de países de América hay que tener diferencias, porque hay países de América que son franceses o eran colonias o territorios franceses, como las islas del Caribe o la Guyana. Están también aquellos territorios que son, o países que son de origen inglés, que también muchos están en el Caribe, y también los territorios de la Guyana inglesa, en este caso. Y por la otra parte están los países de habla hispana, Ujú. que sería toda América Latina, menos Brasil, que Brasil sería portuguesa, y Belice, que es habla inglesa. Y después por el otro lado tenemos a Estados Unidos y a Canadá. Entonces la pregunta es un poco extensa porque habla de los países de América. Y en este caso va a golpear fuertemente a aquellos territorios que no son industrializados. Ejemplo, las economías de América Latina son economías agroexportadoras desde el siglo XIX. Por lo tanto, tienen un producto que los liga al mercado europeo. Puede ser café, puede ser cacao, tabaco, eh, minería, etcétera. Pero lo que Ujú. produce son materias primas, no produce materias totalmente terminadas. Entonces, por lo tanto, América Latina va a sufrir fuertemente. Les voy a poner dos casos. Uno, el caso de Costa Rica. ¿Por qué? Porque Costa Rica vende café. ¿Y quién era el máximo comprador al inicio de la Segunda Guerra Mundial? Era Alemania. Pero el problema no se resuelve solo con la guerra mundial, o empieza el problema ahí. ¿Por qué? Lo tenemos que ligar a toda la crisis económica que se inicia en 1929, que golpeó fuertemente las exportaciones, los desarrollos nacionales en toda América Latina, y por lo tanto las ventas de café, en el caso costarricense, se redujeron porque no podían pagar los países europeos. Una vez que se inicia la Segunda Guerra Mundial, en 1939, que Costa Rica no participa, entra en procesos en el cual económicos muy serios.
Parte del tratado que establece la administración Calderón Guardia, cuando una vez le declara la guerra al eje, en este caso es a Italia, Alemania y Japón, es que Estados Unidos le va a comprar X número de café, que supuestamente era la mitad de la producción, a X número de precio, no al precio del mercado, porque estamos en economía de guerra. Ese es el caso costarricense. En el caso brasileño tendríamos algo muy parecido, pero hay que acordarse que Brasil fue el productor mundial número uno de café para este periodo. Si pasamos al caso argentino, ¿qué es lo que exportaba Argentina? Muchos cereales, mucho carne y cuero. En el caso chileno, exportaría cobre, minerales y demás. Pero si vamos por cada país latinoamericano, presentan esa problemática fuertemente, donde se va a reducir mucho la exportación y trae problemas económicos serios. De ahí que las economías latinoamericanas en todo este proceso no son golpeados por la guerra, porque no estamos en guerra. Algunos países cooperan en la guerra, como el caso de Brasil. Correcto. Y un poco México, pero sus economías no son destruidas en ese caso. Se recuperan un poco después de la Segunda Guerra Mundial y la idea que tienen, que es el programa que pone la CEPAL, es la sustitución de importaciones, o sea que traigan máquinas para construir las latas que antes había que importar, pero eso no significa que se desarrolle. Ahora bien, los efectos económicos en Estados Unidos y Canadá son totalmente distintos. ¿Por qué? Porque potencia a estos países a crecer en un desarrollo muy fuerte, puesto que adquiere materias primas, desarrollan a Estados Unidos como una potencia, impone su economía mundial después de la guerra y desarrolla un mercado muy interesante. ¿Por qué? Mientras que hay desempleo en casi toda América Latina por la guerra y por los datos de guerra, en Estados Unidos hay un auge de empleo. Entonces hay migración. La otra parte, como muchos hombres van a pelear en la guerra, la economía norteamericana entonces tiene que suplir esos trabajadores por mujeres, con lo cual empieza una liberación femenina muy fuerte en los Estados Unidos de América. Así que como ustedes pueden ver, los efectos económicos son diversos. Y si fuéramos al Caribe, el Caribe es un lugar donde se produce productos agrícolas y van a ser Agrícolas. golpeados. Entonces tendríamos esos casos ahí, que eso sería una de Claro. las cositas para que ustedes entiendan qué efectos económicos. Hay un bajón en la economía, en la exportación, en la producción, y son años muy duros para sostenerse en el poder. Por eso muchos lugares de América Latina se recurre al populismo, a las dictaduras, y estas dictaduras son respaldadas por los Estados Unidos para mantener un orden y que no caigan ni al comunismo ni al fascismo, aunque algunos ya tenían tintes de fascistas, que ese es el De grave problema. fascistas. Correcto. No, y nada más como para acotar ahí, después de la Gran Depresión del 29, o sea, si acaso fueron 10 años, ¿verdad? Después ya reventando la Segunda Guerra Mundial en el 39. Sí, pero el grave problema de la crisis, cuando uno vuelve a ver la caída del mercado en la bolsa de Nueva York y que va a tener repercusiones en todo el mundo, no es que es inmediato. O sea, esas historias de que sucede en Estados Unidos 29 y en Costa Rica eso ocurre en octubre y que en Costa Rica ya en noviembre estamos con problemas, no funciona así. La crisis se va a hacer muy afectada para el año 31, 32, 33, 34, con costos en el 36 se vuelve a levantar, pero ya hay problemas económicos mundiales hasta que viene el 39. Recordemos que eran las administraciones, por ejemplo, en Costa Rica de Cleto González Víquez del 32 al 36 y León Correcto. Cortés del 36 al 40. León Cortés lo que decide hacer, y mucho empezando desde el periodo de Cleto González Víquez, es que el Estado construya obras públicas para dar trabajo, pero la economía no estaba bien, que es una de las problemáticas, y eso se va a reflejar en casi toda América Latina. Es el periodo de los populismos en América Latina, en Argentina. Destaca Perón a partir del 46 al 50. En Brasil está Getúlio Vargas. En Centroamérica están todas las dictaduras posibles. Entonces, por lo tanto, tenemos que es un periodo sumamente difícil. Perfecto. Segunda pregunta dice, ¿cómo y cuándo obtuvo el poder el famoso personaje? En esta pregunta también lo recalca Hitler. ¿Qué pasó con los judíos después de que los aliados vencieron a Hitler?
Acuérdense de dos cositas muy interesantes. Por favor. Adolf Hitler no llega al poder solo. Entonces no hay que personalizar algo que no es. Él está entronizado entre un partido que se llama el Partido Nacional Socialista Alemán, que nosotros lo conocemos como el Partido Nazi. Entonces, es un partido nacional socialista, fascista, en el cual se apoya. Hitler no obtuvo la mayoría. El problema fue que se dividieron todos los grupos opositores y por lo tanto se alió con unos grupos y obtuvo una mayoría en el Congreso alemán, en el Reichstag, y de ahí lo Ujú, nombran para que proponga gobierno a partir del año 33. O sea, ujú, ya desde el año 32 había sido electo y él es el jefe de la bancada de los nazis que lo apoyan totalmente. Para el año 33 se lo nombran y va eliminando por medio de leyes que emite el Congreso a la oposición, prohibiendo a ujú. los diversos grupos que puedan competir. Por eso es que a un final, cuando vuelven elecciones en el año 36 y más adelante, eh, el partido nazi junto con Adolfo Hitler a la cabeza va a lograr unos porcentajes inmensos en las elecciones. Va a ser electo con porcentajes muy altos. Entonces la gente dice, vea, esto es democracia. No, lo que realmente pasa es que limita la participación y excluye la participación de los oponentes y por lo tanto logra obtener el poder de toda manera. Otra forma que hizo, recordemos que Alemania estaba quebrado por la crisis, Ujú. pacta con los sindicatos y con los grandes empresarios para que operen de manera con el poder alemán. Estaba quebrado económicamente, entonces, ¿cómo era que hacía negocio? Lo que era un sistema que se llama ASCII-Marks, en el cual hacían canjes de productos que valían tanto, ellos los ponían tanto por productos que ocupaban. De esa manera Alemania no canjeaba ni trasladaba su dinero y obtenía lo que quería. Era una de las formas que operó fuertemente en los años 30. Levantó la economía y uno de los graves problemas es que muchas naciones van a ver esto como un milagro económico y como un Ujú. modelo político a seguir. Por eso es que los nazis van a ser secundados en muchas naciones o emulados en sus principios económicos y políticos para que este, pudieran desarrollar sus países de esa manera y en especial siguiendo a Adolf Hitler en muchos lugares. Claro. Ok, La perfecto. segunda pregunta que viene ahí es, ¿qué pasó con los judíos después de que los aliados vencieron a Hitler? Recordemos que los aliados no vencen a Hitler, vencen toda una plataforma que se llamaban nazis. Y los nazis no son solo alemanes. Hay nazis polacos, hay nazis belgas, hay nazis daneses, hay nazis noruegos, hay nazis españoles, hay nazis franceses, hay nazis holandeses, hay nazis austríacos, hay nazis húngaros, gente que cooperó voluntariamente y que se inscribió en los ejércitos alemanes para luchar a favor del fascismo y del nazismo alemán. Ujú. Entonces, por lo tanto, uno de los graves problemas que hay que entender acá, que los aliados ganan la guerra en el 45 en mayo, pero al derrotar a Alemania no están derrotando el proceso que se tiene del fascismo. El fascismo sobrevive y en muchos casos quedan impunes en varios lugares. Lo Ujú. que sucede es que Alemania, por ser el país donde creció fuertemente el fascismo alemán y se desarrolló y se expandió en Europa, son señalados culpables. Y recuerden que esto tiene repercusiones muy serias porque fue lo mismo de la Primera Guerra Mundial. Culparon a Alemania de todo. Sin embargo, acá hay todo un plan de recuperación económica para que no sea y no provoque una guerra nuevamente. Lo que pasa acá es que los alemanes, con todo el proceso que hicieron de nazificación europea, prácticamente destruyeron los hogares de los hebreos en muchos países y por lo tanto en otros casos también trasladaron poblaciones o destruyeron poblaciones. Lo que crea un problema es que muchos de estos personajes hebreos, sus familias o los que sobrevivieron no pueden volver a sus pueblos, no tienen papeles para comprobar de qué nacionalidad son y por lo tanto tienen que emigrar. Unos quedan, el término que se usa es apátrida, unos quedan en,
en lugares como Alemania, que otros, por ejemplo, en Polonia de 3.300.000 sobreviven si acaso 150.000, 200.000 judíos. En Muchos van a Polonia. emigrar. Ujú. En Hungría, que fue un desastre, muchos emigran. En Holanda, el 88% de la población judía es eliminada. Muchos emigran también. Y hacia los países los que abren la puerta. Después de que termina la Segunda Guerra Mundial, se abren las puertas para emigrar a los Estados Unidos en ciertos casos. Algunos se trasladan a Europa. Un gran número optan por ir a Israel o lo que se llamaba Palestina en ese periodo, pero las puertas están cerradas y por lo tanto muchos quedan en campos de refugiados o campos de desplazamiento de personas después de la Segunda Guerra Mundial, Ujú. esperando emigrar a distintos lugares. Eh, en grosso modo, eso es lo que sucede, quedan hasta que en el 48 se funda el moderno Estado de Israel y por lo tanto gran parte emigra a esos lugares. Emigraron a África también, a América Latina, pero no en grandes números. A los Estados Unidos era prácticamente el primer lugar. Ok, perfecto. Bueno, vamos con la otra pregunta. Bueno, esta la voy a cortar un poco. Y bueno, y dice que si habrá una posibilidad de alguna tercera guerra mundial, Bueno, basándose en las otras. eso es muy difícil de establecer. ¿Por qué? Primero que todo, nosotros estudiamos historia, no somos videntes, no sabemos qué puede hacer. La historia es el estudio del pasado. Podemos intentar decir que no se cometan los errores del pasado para que no haya un problema en un futuro. Pero hemos visto que después de la Segunda Guerra Mundial se vivió en una paranoia de que iba a haber una guerra nuclear. Los años 50 y 60 la gente vivía pensando que era inminente una detonación de bombas atómicas, de radiación y de muerte generalizada. Ujú, Esto correcto. vuelve a suceder en los años 80 y 90 con la confrontación fuerte entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que al final lo que lleva es a toda una negociación SARS de misiles, de bajar todas las armas nucleares y demás, el colapso de la Unión Soviética y la creación de Rusia y la creación de los nuevos países en todo lo que fue el imperio de la Unión Soviética. Sin embargo, hablar de una guerra mundial hoy, en 2020, no es un caso factible. ¿Por qué? Porque no hay nadie que esté con dominación mundial o confrontaciones serias. Las grandes potencias que es Rusia y los Estados Unidos se sientan a dialogar. Europa no representa un problema de nacionalismo nuevamente fuerte ni de ejércitos potenciales. Más bien los problemas los vemos tal vez en otros lugares, en China, pero el ejército chino no lo vemos que se active y que amenace con el uso de la fuerza. Lo único que quedan son países que están fuera del margen y de las normas internacionales de defensa, de humanidad, como son Ujú. Irán y Corea del Norte, que no están o no se rigen por las normas de Naciones Unidas, que se crean en el año 47, 48, y por lo tanto, no veo que sea factible una tercera guerra mundial. Que se han cometido errores, sí, pero las naciones hablan. El problema que tenemos es la proliferación de armas y en este especial de armas no convencionales, sino armas de destrucción masiva. ¿Por qué? Destrucción masiva. Porque los gobiernos usan ese tipo de arma para negociar préstamos, para que los respeten, para que tengan voz en diferentes foros internacionales, como el caso de Pakistán, como el caso de la India, que tiene la bomba atómica, o el caso de Corea del Norte. Pero que la utilicen para destruir la humanidad o en caso de una guerra es muy difícil porque no hay invasión ni deseos de extensión. El único caso que sí tendría un poquito de temor sería el de Pakistán e India, que están en confrontación directa, o que ciertas naciones adquieran armas de destrucción masiva simplemente para extender su poder militar. En este caso sería Irán o Siria, que hay preocupaciones serias por ese lado. Pero más allá de eso, no se vislumbra una guerra mundial en los próximos 15, 20 años. Pero esa Ok, es mi opinión. sí. Obviamente, esto no se puede, ¿cómo les podría decir? Augurar o decir porque sería una torpeza cualquiera, ya que nadie ve el futuro.
Las guerras, vemos que se han reducido las guerras, pero que han vuelto nuevamente los nacionalismos, tanto en Europa como en el Medio Oriente, como en Asia, y eso repercute en problemas de extensión de luchas y demás, o de compra de incremento de armamento. Y ahí es donde estamos basados ahora, sobre todo en el norte de África, el Medio Oriente y Asia Central. Ujú. Ok, bueno, vamos a correr un poquitillo, don Aaron, por cuestiones de tiempo y también para no quitarte mucho el tiempo en sí. Voy a unir la cuarta y la quinta pregunta. Bueno, voy a leerlas así rápidamente. Y es donde nos dice la o el estudiante, porque no me pusieron el nombre, lamentablemente, lástima, Sí. para saberlo. Que no fue nada bonito lo de la Segunda Guerra Mundial, no fue algo agradable, pero que se podría decir que nos brindó algún beneficio esta Segunda Guerra Mundial, todas las consecuencias negativas. Y la otra quinta pregunta, que la Segunda Guerra Mundial empezó el 1 de septiembre del 39, cuando las tropas de Hitler invadieron Polonia y todo esto que nos estabas comentando en la primera pregunta. ¿Cuál fue la razón por la que Hitler invadió Polonia en primer lugar y si acaso quería conquistar esas tierras o algo así? Bueno, vamos con la primera, que es más, vamos a entrarle a esto. Y hay cosas positivas y negativas de todo esto. Dentro Claro. de las partes negativas, que empecemos por ahí, eh, eh, la gran mortandad, o sea, hay países que pierden grandes partes de población, hay un retroceso en democracia y derechos humanos, son partes negativas. Las economías también son destruidas. Y una de las consecuencias de todo esto es que los ejércitos aliados, cuando ganan la guerra, igual que los ejércitos rusos, no se comportan como vencedores y destructores de una sociedad. Al contrario, ideológicamente tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos y los aliados chocan por ideología, pero ayudan a levantarse nuevamente a las poblaciones de cada lugar, salvando las respectivas políticas que tenían. Por ello es que Alemania y rápidamente Francia, Holanda e Italia vuelven a crear sociedades en las cuales se puede vivir. Es un proceso lento, pero Alemania se levanta a la guerra. Y esto trae que no se desarrollen odios fundamentales. Lo otro que es positivo es que se empieza en todo un proceso educativo para parar el odio europeo hacia las minorías. Recuerden que el problema de la Segunda Guerra Mundial tiene que ver con el exceso de nacionalismos, igual que en la primera, tiene que ver con la diferenciación del otro. Recuerden que los judíos son una minoría, pero también hay musulmanes, también hay gitanos. También, en este caso hablaríamos personas homosexuales, que son diferenciadas por su pensar o por su forma de sentir sexual, por prisioneros ideológicos que también fueron perseguidos, vuelve la libertad en Europa Occidental. En Europa Oriental es distinto porque entra la filosofía de la Unión Soviética en el cual solo el comunismo es lo que se va a permitir. Entonces, por lo tanto, la ideología prepondera ahí. Una de las consecuencias es que se crean las Naciones Unidas, otra que negocian para no entrar en guerras de alta intensidad. Entonces los conflictos ahora van a ser guerras de baja intensidad donde siempre van a haber muertos. Lo que se plantea es que no vuelvan a haber genocidios de esta magnitud, aunque se repiten. Pero esos son algunas cositas que podríamos hablar de eso. Ahí viene una parte que habla que qué pasó con los sobrevivientes judíos de la Segunda Guerra Mundial. ¿La contesto esa o no? Sí, sí, claro, sería Eh, importante. Recuerden que después hay una problemática muy seria. Y los que sobreviven y se quedaron en el mismo lugar vuelven a sus comunidades, y estoy hablando de los judíos, y se dan cuenta que la mayoría de su familia fue deportada o asesinada. Y en muchos lados la gente que vivía en ese lugar ya tomó posesión de sus casas o de sus terrenos y no los quiere ahí.
Entonces los amedrentan y en muchos casos tienen que irse. La otra interesante es que a todos los que sobreviven los campos de exterminio y campos de concentración, en algunos casos no saben si sobrevive alguno de su familia, no tienen dinero, no tienen fuerzas. La Cruz Roja y diversos organismos internacionales fundan lo que son campos de refugiados, donde tratan de comunicarse con el que haya quedado vivo de familia, y si no, emigrar a otros lugares. Y en este caso, no tampoco vuelven a sus lugares de origen porque no los quieren. Y en esto reforzamos la idea que hablamos anteriormente. ¿Por qué? Porque no fueron solo los nazis los que asesinaron a estas poblaciones. En muchos lugares fueron la misma gente del lugar que se apropió de sus propiedades y no los quiere de vuelta. Y por lo tanto no pueden quedarse ahí. ¿Qué es lo que hacen? Refugiados. Irse a los países que lo logren acoger o donde tenían familiares. En algunos casos en América Latina, en Estados Unidos, pero como les dije, la gran mayoría va a optar por emigrar al Estado de Israel, que no existía. Entonces van a tener que esperar por 3 años. ¿Sí, César? Sí, disculpa que te haga un paréntesis ahí, don Aaron. Basándonos en esta parte que acabas de decir y deteniéndonos ahí un poquito, chicos y chicas, aquí es importante esta parte que nos está diciendo el historiador, porque aquí es donde vamos a aterrizar también con la novela, ¿verdad? Es que, don Aaron, aquí también estamos interviniendo más adelante a doña Janina Robinsky con el libro Montaña de Serrín, Sí. que ellos los están leyendo. Entonces, eh, ahí es muy, muy importante no solamente la parte histórica, sino que qué pasó con los sobrevivientes, ¿verdad? Entonces, este libro también nos va a ayudar mucho a, pues, enlazar una cosa con la otra. Claro, el libro tiene, por ejemplo, el caso de familias, reunión de familias, que es como se llama. En el caso este, habían políticas de migración. Entonces, solo aquellos que tengan, y yo creo que Janina les va a hablar un poquito de eso, que hayan tenido familiares en Costa Rica, se les permitía ingresar a territorio costarricense. Eh, Hay varios ella va a decir nombres, no voy a entrar en eso para que ella pueda hablarles bien de esa parte, pero no eran grupos muy grandes los que llegaron a Costa Rica. Van a llegar varios y van a contar. La población costarricense judía viene de 3 pueblitos básicamente de Polonia y van a llegar a contarles qué fue lo que sucedió. Por eso es que la Shoah, que es como se le llama en hebreo, a esta matanza indiscriminada de seres humanos, simplemente por ser judíos, se enteran de que toda su familia que quedó en Europa prácticamente fue eliminada. Y va a tocar casi a todas las familias de la comunidad judía de Costa Rica en aquel entonces. Por eso es muy importante que uno entienda esto. Y, y no volvieron a su lugar de origen. Los que se quedaron en muchos de estos países europeos prácticamente tuvieron que esconder que eran judíos para que no fueran amedrentados o se cambiaron de lugar de residencia, ya no iban al pueblillo donde vivieron, se iban a vivir a una ciudad grande, se mezclaban y pasaban desapercibidos, que es una de las Correcto. cosas fundamentales. La otra Algo, pregunta, sí, sí, dígame. no, no, dale, dale. Eh, Recordemos que las fechas que se ponen, que esta es la fecha inicial, ¿por qué se pone el 1 de septiembre? Bueno, porque había una amenaza expresa de Inglaterra de que si Alemania invadía Polonia, este, se rompía la guerra. Mm. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial se le asigna esa fecha, pero realmente los alemanes y los italianos, porque los dos tenían regímenes totalmente fascistas, invadieron diversos lugares de antemano. Los italianos tenían Libia y tenían Abisinia, lo que llamaban ellos que es hoy Etiopía, que eran las grandes conquistas del imperio del duce Mussolini. Por el otro lado, recordemos que el Estado alemán con los nazis se anexó los Sudetes y se anexó Austria antes del 1 de septiembre de 1939, lo que causó una alarma general en toda Europa. Y por lo tanto, Inglaterra no accionó para no detonar una acción bélica. Pero Ah, desde
Mucho antes, Alemania tenía todo un reclamo de los territorios perdidos en la Primera Guerra Mundial, que era todo Pomerania, y eran las zonas de Prusia, en este caso, que estaban en manos polacos, porque Polonia se crea en 1918 con la pérdida de territorios alemanes. Y por lo tanto, como el nacionalismo es parte del nacionalsocialismo, eh, lo que reclaman los nazis es la devolución de esos territorios para proteger a la población alemana que vivía ahí. De hecho, lo que hacen los nazis es que fingen ataques que hacen los polacos dentro de territorio alemán o en la frontera alemana, y esa va a ser la excusa para atacar a Polonia el 1 de septiembre. Los polacos tenían un ejército débil, todavía tenían caballería. Imagínense ustedes, los nazis van a entrar con tanques, armamento, y en menos de 2, 3 semanas han conquistado todo Polonia. Mm. Entonces vemos que era una guerra desigual. A partir de ahí, entonces, Inglaterra declara la guerra. A esto se le une Francia. Francia tampoco tenía un ejército para hacerle frente a los alemanes. Eh, y hay problemas muy serios acá. ¿Por qué? Porque entonces eh, entra en un conflicto europeo. Recordemos que, y aquí hay que tener mucho cuidado, los nazis no eran amigos de Inglaterra ni de Francia, pero Ujú. tampoco eran amigos de los rusos, que eran comunistas, en este caso la Unión Soviética. Pacta con la Unión Soviética para repartirse Polonia, pero tiene muy claro que la guerra vendrá muy pronto contra la Unión Soviética, que Correcto. era para cuidarse en un frente. Entonces, por lo tanto, Inglaterra, Francia y le declara la guerra, pero se empieza a expandir fuertemente Alemania porque ningún país estaba preparado. Entonces era un reclamo de tierras, un reclamo de protección a su población alemana que vivía en territorios polacos, igual que hicieron con los Sudetes, igual que hicieron con Austria, y este, extender el territorio alemán no solo para proteger población, sino para adquirir materias primas que ocupaba para el desarrollo de la industria bélica o para la sobrevivencia del régimen nazi en territorios que conquistaban y en Alemania. Eso es básicamente lo que hicieron los nazis en este primer periodo. Perfecto. Sí, es bastante amplio, bastante amplio. Bueno, dice la sexta pregunta que cuáles eran otras causas de muerte en los campos de concentración, además de las cámaras de gas. Aquí también para definir la diferencia entre campos de concentración y exterminio, ¿verdad? Sí, aquí hay dos cositas. Los campos de concentración son campos que se usaron, el primero es Dachau, que está cerca de Múnich. Eh, Son campos que se usaron para concentrar a enemigos políticos o gente que criticaba al régimen nazi, y eran para reeducarlos. Entonces en estos campos la gente va a morir torturada, va a morir por disparos, que ellos obviamente los alemanes nazis no reconocen que eso sucedió, simplemente dice, bueno, amaneció muerto. Mm. En las cámaras, en los campos de exterminio que van a empezar a operar hasta 1941-42 y que van a ser expresamente creados para eliminar poblaciones, en este caso la población judía, también gitana, también homosexuales, también eslavos. eh, Son campos diseñados en los cuales se crea una estructura para explotarlos primero económicamente, o sea, que trabajen, igual que se hacía en el campo de concentración, pero con condiciones de higiene pésimas, donde las enfermedades abundaban y la gente moría de enfermedades, moría de hambre porque se les daba de comer lo mínimo, y ya cuando no servían, se les mandaba a las cámaras de gas y se asesinaban de esa manera, que era más barato. Pero al mismo tiempo tenían que deshacerse la evidencia, que eso lo van a tomar después, y que se crean los hornos para quemar los cuerpos. La otra Correcto. forma de eliminación era por medio de disparos, pero eso llevaba un costo muy grande, tanto económico como psicológico. Pero sin embargo lo hicieron tanto en campos de concentración como en campos de exterminio.
que esas eran las causas que más o menos llevaban ahí. Recuerden que habían distintos tipos de poblaciones, enfermedades, hambre, eliminación selectiva, experimentos. Todo esto se llevó a cargo en los campos de concentración y en los campos de exterminio. Durante la Segunda Guerra Mundial, la séptima pregunta, ¿los científicos alemanes trabajaron en el desarrollo de una bomba atómica? ¿O solamente Estados Unidos lo hizo? ¿O es un mito? No, recordemos que esto de la bomba atómica no es algo nuevo. Y no se desarrolla solo en la Primera Guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que existía desde 1925 el Instituto Max Planck y los alemanes tenían y andaban buscando entre los años 30 concebir diversas formas de energía. O sea, los físicos de eso es lo que se trata. Sin embargo, cuando vienen las leyes y asumen los nazis el poder en Alemania en 1933 y se pasan las leyes de Nuremberg en el 35, que prácticamente despiden y expulsan en cierta manera de todos los trabajos a aquellas personas que no sean arias, entonces pasan a dirigir todos estos desarrollos científicos alemanes en Alemania. De ahí que salen diversos científicos a Inglaterra, Francia, Holanda, a diversos lugares, donde plantean que una de las formas para enfrentarse en un futuro guerra es un proyecto con un arma nueva, nociva y letal. En un principio esto no se le toma mucha atención hasta que la guerra viene. Y los alemanes tienen un proyecto muy interesante sobre las armas nucleares, en los cuales estaban Walter Bothe, Klaus Clausius, Kurt Diebner, Otto Hahn, Paul Hartek, Werner Heisenberg, Hans Kupfermann y Niklaus Reil, que son los que van a intentar desarrollar esto. Pero recuerden que en Alemania no tienen todos los ingredientes que ocupan para desarrollar una arma de destrucción masiva. Por eso es que los aliados se enteran que en diversos lugares de Europa, y les voy a poner un ejemplo, en Noruega ocupaban agua pesada, que es una agua que tiene mucho más hidrógeno que la común y corriente, isopos y demás para ayudar a crear los reactores nucleares que pueden llevar a desarrollar uranio, el enriquecimiento de uranio. Entonces, cuando ya se dan cuenta los servicios secretos occidentales que los alemanes tienen un proyecto, físicos y demás, plantean a los Estados Unidos e Inglaterra la creación de esto. Y es donde se desarrollan todos los proyectos de la bomba atómica que llega rápidamente a desarrollarse en los Estados Unidos, en el Álamo, en Nuevo México, que es donde tenían la base de todo esto. Pero es un proyecto de un costo muy grande, que no me acuerdo en estos momentos si fue $1 billón en ese periodo o $2 billones. Por eso es que era un proyecto secreto con un costo económico muy alto que tuvo una decisión política para desarrollarse y que tenía que dar resultados a corto plazo por la guerra. Claro. Por el otro lado tenemos también que había espías rusos y demás, y que mucho de esto se pasa a la Unión Soviética. ¿Por qué? Lo tenemos muy claro. La detonación de la primera bomba la van a hacer en 1944, que son los experimentos que hacen. Para el 45 se tiene y se usa la bomba en Nagasaki e Hiroshima, que son las primeras dos explosiones, y se dan cuenta de la gran destrucción. Sin embargo, los Estados Unidos pensó que con la bomba atómica podía ejercer poder sin ningún problema. Cosa no más cerrada pudieron haber tenido los norteamericanos. ¿Por qué? Porque ya para 1950, 1949, los rusos estaban explotando su bomba atómica, demostrándole al mundo que ellos también tenían una bomba atómica. Wow. Sí, es que, bueno, tiene hay más historia en eso. Obviamente que no podemos hay mucho más. Hay un libro muy grande, que es un libro que resume en parte, pero es un libro muy grande, el de Cecil Rhodes, se llama La bomba atómica, donde describe todo el proceso de los científicos que estuvieron involucrados desde un principio, Schiller y demás, que muchos de ellos eran judíos,
expulsados de diferentes centros de física de Europa, pero que vivían como refugiados en Estados Unidos o en Inglaterra, y que describe cómo empiezan a escribirle a los gobiernos occidentales, alertándonos del grave problema, y que en un principio ni siquiera les creían, hasta que se dan cuenta que la guerra va en serio, y por lo tanto empiezan los proyectos para desarrollar la bomba en menos de 4 o 5 años. Claro. El terror de todo esto es que nos lleva a otra fase de vida. ¿Por qué? Porque son armas de destrucción masiva. Y la radiación queda por muchos años, que ese es el otro grave problema. Pero no fue solo Estados Unidos quien propuso desarrollar esto. Los alemanes tenían todo esto, y después de la Segunda Guerra Mundial, que esto es muy clásico, los Estados Unidos se llevan a los científicos alemanes para que trabajen en diversos proyectos en los Estados Unidos. Igual hicieron los alemanes, los rusos. Se llevan o capturan lo que puedan, y para desarrollar sus proyectos de armas de destrucción masiva en la Unión Soviética. Perfecto. La siguiente pregunta, don Aarón, bueno, ya usted nos había respondido sobre el impacto que hubo, ¿verdad?, en América y América Latina con la migración de los judíos, que ya usted nos comentó un poquito, y que también más adelante doña Yanina nos va a comentar un poco sobre esos 3 grupos de colonias que llegaron a Costa Rica. Si usted gusta, puedes ahondar, si no, igual yo creo que ya fue un poco más Bueno, un respondido. Y poquito. de los judíos que migraron a Costa Rica también. Pero es que, es que hay 2 migraciones, por ejemplo, y bueno, tienen que entender que los judíos que llegan a Costa Rica después de la Segunda Guerra Mundial básicamente son de origen ashkenazí. Vienen de Polonia, Alemania, Rusia, Hungría, Checoslovaquia, Austria. Había un grupo antes acá de judíos, que eran judíos de origen sefardí, o sea que son de origen italiano, español, portugués, que llegaron a Costa Rica en 1860, 1870. Okay. Pero este grupo se mezcló rápidamente con la población y prácticamente desaparecieron para hoy en día. El grupo que llega después, que van a ser los polacos, que se les llamó así popularmente, van a llegar en los años 20. Y después van a atraer a los familiares después de la Segunda Guerra Mundial. Este grupo es el que forma la comunidad judía de hoy y lo que queda hoy en Costa Rica. Por eso es que tienen apellidos polacos, o en cierto caso que simulan apellidos alemanes. De ahí que se van a traer a, a sus familiares sobrevivientes de todo este desastre de la Segunda Guerra Mundial, y se crea la comunidad judía en Costa Rica. En muchas comunidades va a suceder lo mismo, pero ya había un grupo grande que había llegado antes. Argentina va a ser un receptor muy grande, Uruguay va a ser un receptor grande, Sao Paulo va a ser un receptor grande, igual Río, Chile también va a recibir un grupo grande. Los demás ya son pequeños, en el otro caso también México, la Ciudad de México, pero el más grande va a ser Estados Unidos y Canadá. Cuba también recibe un grupo pequeño de emigrados, y también hubo un grupo que emigró a República Dominicana. Ah, qué interesante, ese punto no sabía yo. Sí, sí, eso los trajo Trujillo, que era el dictador, a judíos alemanes, que los alemanes no los querían, entonces los aceptó ahí. En muchos lugares sucedió eso, pero en otros no los aceptaron del nada. Cuba aceptó un grupo, México aceptó otros grupos. Es que no todo el mundo es expulsado después de la guerra. Hay unos antes de la guerra, en los 30, que por cuotas de migración, o que los gobiernos cerraban las puertas, aceptaban solo X número de gente, que son los admitidos en estos lugares. ¿Cómo llegaban las personas judías a los campos de concentración, don Aarón? Y si hubo avances de medicina y tecnología en este periodo histórico. Bueno, son problemáticos. La gente no iba voluntariamente a los campos de concentración o a los campos de exterminio. Los nazis, dentro de toda su formación, eran un grupo muy organizado que tenía la idea de eliminar una población determinada, en este caso a la población judía europea y mundial. Entonces, por lo tanto, lo primero que hacían cuando tomaban cualquier lugar era identificar quiénes eran judíos. Por eso es que los alemanes, desde un principio, las leyes de Nuremberg y las leyes en Alemania declaran quién es judío de acuerdo a la ley alemana. Y cuando toman un lugar por la fuerza, la ley alemana opera en ese lugar.
Entonces, para ellos, judío es toda persona que tenga un ancestro, un abuelo judío, la madre o un abuelo, o que no se haya convertido al cristianismo antes de 1870. Prácticamente entonces todos ellos tenían diferentes funcionalidades y se les marcaba de acuerdo si era judío completo, o sea, de madre y padre, medio judío, si la mamá o el padre eran judíos, o no, si tenía un cuarto, un abuelo y demás. De Ujú. ahí, entonces a la hora de saber quiénes eran, los identificaban dónde vivían. En muchos lugares cuando toman territorios, los concentran, que eso va a ser lo que se va a llamar después la guetización o la creación de guetos, los concentran en barrios, zonas pequeñas, donde esperaban que un tercio de la población muriera de enfermedades o de hambre, otra la explotaban en trabajos, en fábricas y demás, y a la otra la mandaban a trabajos forzados para que murieran, y al final lo que quedaba lo mandaban a los campos de exterminio para ser exterminado. Ahora bien, la pregunta que me hacen acá, que la segunda parte, los experimentos médicos, bueno, Ujú. que es algo que es terrible porque siempre se habla de que muchas de las cosas que experimentaron los nazis se usan hoy en día. Entonces veamos dos cosas interesantes, varias cositas acá. Los experimentos que van a hacer los nazis en los campos de exterminio y en los campos de concentración con los prisioneros, y no son voluntarios, los prisioneros no saben lo que le están haciendo o son obligados. En muchos casos son experimentos relacionados con la supervivencia del personal militar alemán. Querían saber, por ejemplo, y aquí hay un caso, y esto fue hecho en Dachau. Los médicos llevaban a la gente en aviones hasta altas altitudes para comprobar cuánto resistía el cuerpo, o las otras desde donde se podían tirar un piloto con paracaídas. Todo esto lo hacen con seres humanos que no son alemanes, en este caso prisioneros de los campos. Entonces ahí entendemos este tipo de ejercicios que hicieron. Lo otro, cuánto duraba una persona en congelarse, cómo podían salvarse si se congelaba. Recuerden que la guerra se lleva en territorios muy fríos y esto es con humanos vivos. Esa es una primera forma. La otra, que se llevaron experimentos para probar fármacos y tratamientos contra enfermedades, pero siempre dentro de la ocupación y del personal militar. Por ejemplo, en esto se llevaron experimentos en Sachsenhausen, Dachau, Natzweiler, Buchenwald y Neuengamme, donde usaban a los internos para probar compuestos de inmunización y anticuerpos en prevención de cuáles enfermedades que son muy contagiosas: malaria, tifus, tuberculosis, hepatitis. No todas fueron exitosas, pero sí dejaron los registros de qué habían aplicado, cuáles eran los síntomas, cómo morían los pacientes y qué se podía cambiar. Por eso es que estos experimentos llevaban cosas terribles. Otras, injertos óseos. Recuerden que la guerra siempre deforma o tiene problemas con las poblaciones. Entonces utilizaban a pacientes vivos con injertos y demás para ver cómo podían aplicar esto en soldados heridos alemanes. Lo otro también utilizaron gases. Cuánto resistía una persona, qué tipo de gas era más efectivo, cómo se podía curar una persona después de recibir, por ejemplo, gas mostaza y demás. ¿Sí? Una cosita importante, don Aaron, aquí en Costa Rica hay vestigios, ¿verdad? De espacios militares alemanes que estuvieron por acá. Que yo sepa, no. Se ha hablado mucho de ¿cómo se llama? De una finca de la IA que está subiendo la cuesta de Chomogo, ahí por el Fierro, pero realmente el águila no es alemana. Hay toda una serie de dudas. Yo no he Ah, estudiado eso, entonces no te podría responder acerca de esas ok, cosas. Lo que aquí sí hubo en Costa Rica fue un campo de concentración, donde se concentraron a los ciudadanos italianos, alemanes y japoneses, que era el mercado de mayoreo, que estaría claro. ahí a la par de la, de la municipalidad de San José. Por eso es que esa zona tiene barracas y tenía como vallas, que era Ajá. donde se concentraron la población, que eran residentes en Costa Rica. Que Pero ahora es el mercado y una parte de un parqueo. sí,
El otro experimento que aquí se hicieron los nazis, que utilizaron a esta gente, fueran para metas raciales e ideológicas. Recuerden que los nazis evaluaban si usted era ario de acuerdo a cómo usted tenía el cráneo, al color de ojos, el mentón, el cuerpo, y mucho de esto lo llevaban adelante doctores como Joseph Mengele en Auschwitz. Experimentos con gemelos, por ejemplo. Cómo es que se podían reproducir poblaciones con gemelos que salieran libres de problemas genéticos, o con los enanos, cómo resistían las razas porque querían crear el superhombre, demostrar la inferioridad de las otras razas frente a la raza aria. Entonces, este tipo de experimentos eran terribles por cómo podían cambiar los ojos de color, inyectaban cosas terribles. O Tinta. sea, era genético, racial, y era indeseable en Claro. aquellos que llevaban esto. Se llevaba mucho principalmente en dos campos de exterminio, en Auschwitz y en Ravensbrück. Entonces, eso es lo que yo podía decirle un poquito de esa pregunta, de que hubo, lo que sí, si fueron exitosos o no, no sabría decirle porque mi conocimiento médico no me lleva ahí. Y segundo, si todavía se usan lo que se haya trabajado ahí, probablemente en algunos registros médicos, debido a los experimentos que hicieron, pudieron tomar para no cometer los mismos errores o para desarrollar diversas formas. Esto no quiere decir que sea humanamente permitido. La forma en que lo hicieron fue obligado y desastroso, Claro. experimentando con seres humanos, y eso está totalmente documentado y llevado adelante en muchos juicios que se le hicieron a diversos nazis que atraparon y que públicamente demostraron lo que hicieron. Y la última pregunta, ¿qué acontecimiento lleva a la persecución del pueblo judío y qué pasó con los liberados al terminar la guerra? La décima pregunta no es una pregunta fácil de contestar. ¿Por qué? Porque la pregunta es muy, muy clara. ¿Por qué un grupo determinado, y en este caso va a ser una nación, la nación judía? Porque en Europa habían distintas naciones, estaban los gitanos, estaban los eslavos, había otro tipo de gentes. ¿Por qué a ellos no se les persigue con tanta fuerza? Aunque los gitanos sí se les persiguió Correcto. fuertemente y se llegan a eliminar 500.000 de ellos. Los judíos, la población judía aparentemente en Europa rondaba los 10 millones, entre 9 y 10 millones. Y la eliminación judía ronda por ahí de los 6 millones de personas, hombres, mujeres, niños y ancianos. ¿Cómo una persona normal y corriente puede volverse un asesino en potencia y cooperar para la destrucción de niños, ancianos, hombres y mujeres? Y la mente humana no entiende esto porque no fueron solo los nazis, fue un asunto europeo. Aquellos que cooperaban con los nazis hoy no son señalados como nazis. Sin embargo, las poblaciones cooperaron. ¿Qué es lo que llevó a todo esto? Bueno, la respuesta es compleja, pero tiene que ver con odio. Y el odio tiene que estar eh, enraizado en varias situaciones. Uno, está un odio religioso. Recuerden que uno de los ataques más fuertes que ha habido del cristianismo hacia el judaísmo es que los judíos son responsables, y en esto entra toda la población judía, por la muerte de Jesús. Entonces, por lo tanto, desde la época medieval se veían a los judíos como enemigos del cristianismo que debían de ser eliminados o convertidos a la verdadera fe. En Alemania, con el nacimiento del nacionalismo y demás, desde 1870, 1890, que empiezan las ligas antisemitas y demás, ya empiezan a hablar de una solución al problema judío, que se conviertan o se vayan. Incluso para 1890 ya hablaban unos de exterminar a los judíos. Cuando llegan los nazis al poder, no es que los nazis desarrollan una política, no, había todo un bagaje histórico, racial, religioso y de odio durante mucho tiempo que explotan fuertemente para culpar a un grupo de los problemas nacionales. Ejemplo, en Alemania para 1939 o 1936, la población alemana rondaba los 80 millones.
Los judíos, la población judía en Alemania no pasaba de 430.000 personas. Los nazis logran desarrollar y venderle al pueblo alemán que estas 430.000 personas son una amenaza para el pueblo alemán. Y de ahí que se levanta un antisemitismo muy fuerte apoyado por gran parte de la población alemana. No todos los alemanes apoyaron el nazismo, eso hay que tenerlo claro. Pero cuando se expanden en toda Europa, adquieren poblaciones judías muy densas. Por ejemplo, en Polonia adquieren 3.300.000 judíos y la población polaca, en su mayoría, acuerpa a los nazis para la destrucción judía. Y volvemos a un odio religioso y racial muy fuerte. En Hungría sucede lo mismo, en Rumanía sucede lo mismo, en Italia el fascismo era un poco distinto, pero se persigue la población judía. En Francia, que es un país que es ocupado, una parte de la población coopera, otra no, pero sin embargo se entregan, antes de que lo soliciten los nazis, ciudadanos judíos franceses a los nazis para que los eliminen. En Holanda también. O sea, hay un odio contra un grupo y es un odio que viene desde mucho tiempo atrás. Europa en este problema tiene todavía una deuda muy fuerte con el judaísmo y que lo que sucedió. Al igual la estructura del cristianismo tiene un problema muy serio porque es hasta después de la guerra que la Iglesia Católica reconoce con el Vaticano II en 1962 que los judíos no son responsables de la muerte de Jesús. Y entonces, por lo tanto, todo el bagaje empieza a decaer. Pero hoy vemos con el nuevo antisemitismo que vuelven los mismos ataques, vuelven las mismas mentiras, vuelve el odio. ¿Por qué? Porque el judío no se diferencia de la población local, en mucho caso. Y ese es uno de los graves problemas que hay. Pero sin embargo, siempre se les separó, se les llamó distintos. En Europa, por ejemplo, vivían en barrios separados, en muchos casos hasta la época moderna. No se les permitía comprar tierras, entonces tenían que dedicarse solo a préstamos o a cosas que tenían que ver con dinero. Estaban sometidos a ser expulsados en cualquier momento hasta la época moderna. Lo que viene a cambiar un poquito esto son la Revolución Francesa, que trae derechos del ser humano, o del ciudadano, perdón, pero eso no implica que los judíos sean aceptados. En Alemania era un problema clásico, en Francia era un problema clásico, con el caso Dreyfus destapa un antisemitismo terrible, y así es un problema de lo demás que hay en todo este lugar. Bueno, Y ahí hasta estaríamos aquí, con eso. ahí tenemos las 10 preguntas ya respondidas. Vamos a hacer una pausita. Bien, estamos de nuevo acá en la segunda parte con el grupo de preguntas realizadas del foro digital que habíamos hecho con la profesora Lisbeth, ahora con los estudiantes de octavo año. De nuevo estamos acá con el nuevo invitado especial, historiador, con don Aaron Arguedas. Vamos con la primera pregunta y dice así, que ¿qué sucedía cuando, don Aaron, los prisioneros llegaban a los campos de concentración y cuáles consecuencias trajo el Holocausto a nivel mundial? Recuerden que hay varias cosas interesantes. Los prisioneros no es que llegaban a pie, y los campos de concentración o los campos de exterminio los tendrían a usar viejas prisiones o territorios donde pudieran extenderse y eran grandes. Y una de las cosas principales es que tuvieran una vía de acceso rápida. Por lo tanto, los campos de concentración van a tener vías de acceso fáciles en auto, mientras que los campos de exterminio, que son para un uso de 24 horas y de destrucción masiva, van a utilizar los trenes. Los nazis, por eso, dentro de su forma de conquista europea, van a enlazar todas las líneas de trenes y van a escoger los lugares donde van a exterminar a las poblaciones judías y van a enlazar esos trenes para llevarlos ahí. Una vez que el tren llegaba a la entrada de los campos de exterminio, que son cosas, las descripciones que hay que son muy interesantes, tenían
Estaban los alemanes, obviamente, armados con ametralladoras, dando órdenes, con perros, y había un grupo de músicos tocando para que la gente se relajara. ¿Por qué? Porque lo primero que hacían era que cuando llegaban era la selección. La selección era muy fácil. Y hombres que podían servir para trabajar, o niños para trabajo, o mujeres para diversos trabajos, los separaban. Los que no servían para nada de esto, los mandaban a la derecha. Y estos eran los que iban a ser exterminados. De una vez Ok. pasaban directamente a las cámaras de gas, donde les ¿Qué decían de, que los iban a perdona, duchar. de hecho, Sí, ahí estás comentando al principio cuáles grupos, no solamente judíos, sino que también sí, habían, cualquiera. ¿verdad? Cualquiera que llegara. Pero los judíos son todos. O sea, es que cuando vos ibas al campo de exterminio, ya era, te van a exterminar. Entonces lo que Claro. se van a reservar son para aquellos que trabajen dentro del campo, que les sirvan para realizar cierta tarea o para explotarlos económicamente. Que ahorita le voy a hablar de eso. Entonces, por ejemplo, a los que no les servían, viejos, enfermos, niños, gente débil, gente con problemas genéticos, cualquier cosa, los exterminaban. Pero obviamente no se los decían, les decían, bueno, llegaron a un campo, aquí van a trabajar y van a vivir. Ellos Pura veían los mentira. músicos tocando, veían a niños, hay un coro de niños y decían, bueno, este es un lugar bonito. ¿Quién dijo que eran malos los alemanes? A pesar que íbamos en un tren y que están armados y demás, y que nos hablan en una lengua que no entiendo, porque recuerden que los que entendían alemán eran los judíos alemanes o los judíos que hablaban yiddish, que es un dialecto alemán, pero si venían judíos de origen griego, o judíos de origen ruso, o judíos de origen rumano, Ujú. o judíos de origen francés, o judíos de origen italiano, no entendían qué les decían. Entonces es muy impactante la primera forma y después muchos de estos vagones o trenes viajaban por 3, 4 días, donde no les Wow. daban nada de comer. Entonces llegaban desesperados. Lo primero que abrían era, bajaban con las maletillas, le decían, dejen las maletas acá, les decían, los vamos a duchar y les vamos a dar nueva ropa, depositen su ropa, y pasaban a las cámaras donde los desnudaban, donde la gran mentira era que los iban a duchar y prácticamente lo que usaban era ciclón B, que era un gas, la gente moría y estaban los Sonderkommando, que eran los encargados de sacar los cuerpos y cremarlos. Pero esto no lo veía nadie. El otro grupo que se quedaba lo distribuían para varias cosas. Uno, para separar la ropa, los zapatos, los instrumentos, el oro, buscar dentro de las maletas la ropa para mandarla a los territorios ocupados para que los usaran los alemanes, para arreglarla nuevamente. Les quitaban el oro que tuvieran en los dientes, el oro de los anillos, o de todo esto se los quitaban y lo fundían y hacían lingotes de oro. O sea, hay un robo enorme a todas estas poblaciones. Y aún así los que quedaban trabajando dentro del campo, después los eliminaban. Así es que esa es la primera fachada. Los que logran escapar de alguno de estos campos, tanto de concentración o campos de exterminio, dicen lo que está sucediendo. Hay noticias desde el año 42 de qué es lo que está sucediendo, lo que pasa es que no se actúa. Y los alemanes, que es algo muy interesante, los nazis, tiene muy claro para el año 43 que la guerra está perdida, que es cuando ya hay el reverso fuerte. Y aún así, Ujú. siguen operando los campos de exterminio hasta 1945. No les importa perder la guerra, su objetivo principal era eliminar a los judíos a como diera lugar. Y esto es algo clásico. Pero esa era la forma en que llegaban más o menos y que sucedía la primera selección para asesinar y explotar a la población que quedaba. ¿Cuáles consecuencias trajo el holocausto o la Shoah a nivel mundial? Bueno, son cosas muy interesantes. Por primera vez se registra el exterminio de una población con nombres y apellidos. Los alemanes llevaron todo esto por listas y con números y tenía muy claro cuánta población eliminaban, Ujú. cuánto les faltaba, y queda todo registrado. ¿Y qué es lo que nos trae? Consecuencias clásicas. Bueno, uno, los alemanes, el número que usaban las personas en los brazos no es solo un número de identificación, es un número para saber dónde estaba la prenda trabajando o qué estaba haciendo. Por ese número lo identificaban fácilmente.
La otra que nos va a traer una consecuencia al final de la guerra es que por primera vez se hacen juicios por crímenes contra la humanidad, crímenes por genocidio, donde se demuestra prácticamente lo que hicieron los alemanes a toda la población alemana y al mundo, y las Naciones Unidas establecen una comisión fuertemente para perseguir todo esta y que no se vuelva a repetir toda esta barbaridad humana. O sea, es el humano. Recuerden que el primer genocidio que existe, pero que no se documentó de una manera fuerte, es el genocidio armenio en la Primera Guerra Mundial. Y campos de concentración ya hubo, donde en la guerra de los Boer en Sudáfrica y en las guerras de independencia en Cuba, en 1895, 96, 97, con Weyler, que es el general que manda España, y hacen campos de concentración con población cubana. Entonces, los campos de concentración no es nuevo, pero el exterminio y la forma en que los hacen los alemanes con una notoriedad ahí es tenemos imágenes, fundamental. ahí tenemos imágenes de niños que también fueron marcados, ¿verdad? Sí, a todo el Como que llegaba se tatuajes. le marcaba para saber dónde estaba. Que eso es. Pero el otro que llevan son registros de propiedades, casas, gente, donde vivían. Todo eso lo tenían los alemanes. Por eso es que es fácil uno saber qué tipo de gente murió. Y por eso es que el número de 6 millones es muy claro, porque cada uno tenía un nombre y un lugar. Y eso estaba en los registros alemanes que van a sobrevivir después de la guerra. Perfecto. Ok. Bien, tenemos la otra pregunta, un Aaron que nos comentaba, igual unos chicos de octavo. No, es que lamentablemente no tengo los nombres o no me pusieron Sí, no nombres. Dice importa. así, ¿cuáles fueron las razones de Hitler? Y aquí igual, aunque la pregunta es muy curiosa, pero ya don Aaron había respondido en sí el personaje, no igual a, ¿verdad? Eh, ¿Cuáles fueron las razones de Hitler a hacerle todo este daño a los judíos y cuál es el mito que más se cree sobre los campos de concentración? Primero que todo debemos de partir que Adolfo Hitler no es alemán, él nació en Austria, en un pueblito de San Braunau, en 1889. El papá era un agente de aduana, la mamá se dedicaba a labores domésticas, fue monaguillo de la iglesia, cosas muy interesantes. Eh, Bastante. pero después, él pelea en la Primera Guerra Mundial, es un nacionalista furibundo, era un joven que no tenía oficio, él quería ser artista, falla en eso. Ujú. Después de la Segunda Guerra Mundial, él pelea en las trincheras y demás en Alemania, se va y se inscribe allá. Después de la Primera Guerra Mundial, es un proceso en el cual hay un nacionalismo campante y se busca a quienes fueron los que la pérdida de la Primera Guerra Mundial en Alemania. La, Se acusa a los comunistas, a los pacifistas, pero en especial a los judíos. Y se les acusa de un término muy interesante, se llama la puñalada por la espalda, que los judíos alemanes vendieron a Alemania en la guerra. Y eso es lo que distribuye la derecha alemana, los grupos militares y Hitler, que era un joven en aquel tiempo y peleó en la Primera Guerra Mundial, aprueba y avala esta versión y la va a explotar fuertemente con grupos derechistas, grupos que odiaban a los judíos y va a ser fundamental después de la Primera Guerra Mundial para crear el Partido Nacional Socialista alemán. Y eso lo que va a traer a distintos personajes que se vayan uniendo y que vayan esgrimiendo esta mentira hasta hacerla creer. ¿Por qué? Porque habían grandes personajes que pelearon en la guerra y demás que fueron judíos y que eran patriotas alemanes. Sin embargo, Hitler explota todo esto. Eh, a partir de ahí también tenemos que traer el odio religioso que ha tenido todo un bagaje fuerte y que va a ser explotado totalmente por Hitler. Lo otro que él explota es en Alemania, después hubo la República de Weimar, que era una república democrática,
de medio de izquierda y que participó mucho judío y que tuvo que firmar el armisticio final de la Primera Guerra Mundial, por lo tanto los acusa de todo eso. Así es que Hitler y el partido nazi van a acusar a los judíos de haber dañado a Alemania, de pagar todas las reparaciones de guerra, de humillarlos mundialmente a los mismos judíos alemanes. Y por lo tanto es ese odio que se despierta y se transmuta en todo un periodo que le hace creer a toda la gente o aquellos que votaron por los nazis de que los judíos son responsables de todos los males que ocurran en la sociedad. Acá tenemos, para hacer la diferencia, lo que estábamos hablando también al principio de la conversación, la diferencia entre campos de concentración y campos de exterminio, que también estabas comentando, ¿verdad? La otra que Perfecto. dice acá, que es muy interesante, ¿cuál es el mito que se crea sobre los campos de concentración? Bueno, hay el mito clásico que sale después de la Segunda Guerra Mundial, es que es una invención, que los judíos inventan y que nunca fueron exterminados en los números que se dicen. Hoy en día hay negacionistas del Holocausto, personajes que dicen que son historiadores, gente común y corriente que escribe en cualquier lugar y que niega. Como historiador sí les puedo decir que personajes de esta calaña ni siquiera son invitados a los congresos históricos. Sus Correcto. libros no tienen ningún valor. ¿Por qué? Porque no hay evento en la historia que esté mejor documentado que la destrucción de un grupo humano como los judíos en Europa. Los nazis dejaron documentación que avala totalmente la destrucción, los números, las formas y la participación de distintos grupos humanos en la destrucción de los judíos. Así es que aquellos que quieren hacer estos mitos es para negar y quitar la culpabilidad de lo que haya sucedido, que hoy se ha vuelto muy común en algunas partes. Lo otro también es para quitarse la culpabilidad de que nada sucedió en Europa, que es pura mentira. Lo que sí Correcto. tenemos claro es que desaparecen 6 millones, y en este caso de judíos, pero los nazis son responsables de una mortandad muy grande. Solo en el caso ruso se habla de 20 a 30 millones. Los eslavos mueren en grandes números. Los Roma, lo que nosotros llamamos gitanos, son asesinados medio millón. Entonces, más los que mueren por causa de la guerra, estoy hablando de civiles. Entonces, esto lleva serias consecuencias a nivel mundial. Pero el mito es que el holocausto nunca ocurrió, de que no hay pruebas, de que los campos no existen, de que no hay hornos. Claro, porque los nazis cuando van huyendo de los campos de concentración vuelan los hornos. Pero hay otros Claro. campos de concentración que sí tienen los hornos, que sí están donde tiraban los cuerpos, que sí están las cenizas que salían de los hornos, el aire fétido y demás. Todo eso no lo pueden obviar. Y aquellos que han tratado de negar el holocausto, en algunos casos han ido a juicio, como el de Deborah Lipstadt y el señor, que no me quiero acordar su nombre, que se llama David Irving, que Deborah Lipstadt es una historiadora norteamericana y esto es un juicio en los años 90, que el señor Irving decía que era mentira, él es inglés, que no había muerto tantos judíos. Entonces la profesora Lipstadt lo desmintió y él la demandó. Cuando fueron a juicio, el señor Irving no pudo presentar pruebas de lo que él afirmaba en sus libros y por lo tanto queda como un hazme reír. Pero el problema es que ahora hay muchos Irvings que salen con cualquier libro que lo dicta cualquier persona y que desmiente lo que suceda. Solo que cuando son confrontados con la realidad, se desdicen, no pueden comprobar o mienten, que es lo que se ha vuelto común hoy en día. Bueno, acá tenemos imágenes del Museo del Holocausto, el Yad Vashem, donde realmente cómo podemos negar, ¿verdad? No solamente una historia, un dolor
de grandes familias, la pérdida de muchas cosas materiales, muchas pérdida también, incluso de las identidades de familiares, de apellidos y de familias tan numerosas. ¿Cómo no obviar eso si aquí tenemos las pruebas, no? Sí, no, y la otra acusación siempre ha sido que los judíos hacen esto para crear el Estado de Israel o para pedirle dinero a las naciones europeas, que esa es la otra. Bueno, Correcto. esos son los mitos que salen de los antisemitas eh, y que tienen serias consecuencias porque se caen cuando se confrontan con las diversas pruebas que hay. Acá nosotros tenemos una imagen muy parecida al museo que tenemos acá de la comunidad sionista judía de Costa Rica. Es esta imagen, se parece un poco al pabellón que se tiene en el museo, que de hecho habíamos hecho el contacto para hacer una visita virtual y de todo para los chicos, pero igual por cuestiones de pandemia y todo no se pudo, y además que el museo está cerrado. Que por cierto estoy cerca del centro. Y son diferentes imágenes, stands, ¿verdad? De museos a nivel mundial en todo lado. Creo que es el de México. El de México es un museo muy bueno, el otro es el de Washington, que tiene Que es este que está acá. imágenes, recreación de todo, y el otro es el Yad Vashem. También en Argentina hay un museo muy bueno, Uh -huh. pero de la región acá, el que es el mejor es el de México, que es un El de museo México. muy bien planeado. Sí. Perfecto, muy bien. Entonces, bueno, y seguimos con las otras preguntas. Dice así, ¿cuáles fueron las razones? Bueno, ya esa la tuvimos. Y la tercera dice, ¿cómo los nazis llegaron a localizar a tantos judíos alrededor de Europa? ¿Y cómo llegó Hitler a crear su imperio nazi? Bueno, ya eso también ya fue casi respondida, ¿verdad? Al principio y En ahorita. parte, la 3 es muy interesante en este sentido, porque la pregunta, por ejemplo, en Alemania, uno entendería que cuando él asume, en el año 33, junto con los nazis, empieza toda una política de diferenciar quién es quién en Alemania. Y entonces logra identificar a quienes son judíos, de acuerdo a las leyes alemanas. Claro. Cuando toma los distintos países europeos, se vuelve muy difícil, pero uno no puede entender nada de esto si las poblaciones nativas de esos lugares no cooperan para denunciar a sus congéneres judíos. Entonces, por ejemplo, en Polonia, la población, gran parte, coopera con los nazis denunciando quién es judío. En Hungría igual, en Italia igual, en Francia igual, en Holanda igual, en Bélgica igual, en Austria lo mismo, Uh -huh. en Grecia lo mismo, en Albania lo mismo. Entonces vemos que todo esto, eh, y hay grupos pro-nazis en muchos de estos lugares que cooperan fuertemente con los nazis. Y de esa manera logran no solo localizar, también localizar era la primera parte, la segunda era despojarlos de las viviendas, de los bienes, de todo, la tercera era remitirlos a un gueto, que es un barrio Correcto. cerrado, y por último, despojarlos de todo lo que tuvieran y expulsarlos, mandarlos a los campos de exterminio, que eso es lo que llega. La otra parte de la pregunta, bueno, los alemanes desarrollan todo un ejército fuerte que lo tenían prohibido, logran, y era parte de lo que ellos querían, ser autosuficientes en energía, cosa que no pueden. Por eso es que invaden, por ejemplo, la Unión Soviética o el norte de África. ¿Para qué? Para hacerse de campos petrolíferos, para poder mantener las armas, en este caso tanques, aviones y demás circulando, cosa que no lo logran hacer y van a tener un desabastecimiento muy fuerte. Van a crear insumos autosuficientes. Ellos crean, por ejemplo, aceite sintético para poder Uh -huh. usar en los autos. O sea, parte era mucha ciencia, pero aquí vemos que no eran solo los nazis. Aquí cooperan industrias químico-farmacéuticas, industrias metálicas,
Y por ejemplo, los hornos Krupp cooperaron totalmente con los nazis. Y entonces Volkswagen, por ejemplo, es una creación del partido nazi, es el carro nazi total, y crean toda esta serie porque tenían una fuerte industria, pero cuando toman los distintos lugares se apropian de las materias primas para crear más industria. Y de esta Claro. manera logran conquistar casi toda Europa. Como de forma de Aparte de que ahí ilustración, ahí tenemos hay aliados. claro, como ilustración ahí tenemos la división del gueto que hubo en Ujú. Varsovia. Y recordemos que le llama imperio, que este sería el tercer Reich o el tercer imperio, porque el primero fue el de Carlomagno, después viene el imperio sacro germánico, y después, cuando cae en la primera guerra mundial, que volvió a caer el segundo imperio alemán, al final de la primera guerra mundial, entonces cuando llegan los nazis al poder es el tercer imperio alemán, que es Así es el como tercer Reich. ellos llegaron. Ujú. Ajá, Que eso es lo que explotan perfecto. ellos fuertemente. Ok, vamos a ver, aquí tenemos la otra pregunta. Dice, ¿cuál es la razón por la que algunas personas hasta el día de hoy niegan el sufrimiento del holocausto judío y cómo llegaron los nazis a tener tanto poderío y tanta influencia? Bueno, ya también ya has respondió también esa negación, ¿verdad? La Y negación es algo que hay gente que no es amiga de los judíos, claro, los odia y niega todo esto. O sea, y las razones que dan son a veces muy risibles porque son tontas. El odio es algo que existe, no es que uno se lo plantee. No sé por qué razón pudieron tener una mala relación tal vez con alguien o no conocen ni siquiera a un judío y lo odian simplemente porque es judío, no por cuestiones religiosas, sino por cuestiones raciales o por grupo, o hay algunos que adversan al Estado de Israel y por lo tanto odian a todos los judíos. El antisemitismo hoy se esconde diciendo que odio al Estado de Israel pero no a los judíos. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Entonces hay una problemática muy seria. ¿Por qué? Porque estos son grupos pequeños, pero con la libertad de expresión que existe en el mundo libre, son los que llegan a expandir grandes mentiras que al final, si no se educa a la gente, la van a creer y va a suceder lo mismo que utilizaron los nazis en todo su desarrollo propagandístico para hacer creer a la mayoría del pueblo alemán que los judíos eran responsables de todas las calamidades en Alemania. claro. Quinta pregunta dice que dónde se generó el término de campo de concentración y qué ocurrió con Alemania cuando se finalizó esta situación y cuáles fueron sus condiciones. Bueno, los campos de concentración, como les dije ya antes, esto existía desde el siglo XIX. No es que los alemanes lo usan, lo usaron también los belgas en el Congo. Y esto eran términos que eran para reducir a poblaciones y dominarlas. Entonces, cuando los alemanes quieren utilizar los campos de concentración en Alemania, es para los disidentes políticos o los que los adversan como comunistas, trotskistas, socialistas, y los llevan a estos campos para Claro. reeducarlos en algunos casos o asesinarlos. Personas que hablaran en contra del régimen, judíos que fueran personalidades que no apoyaban al régimen, por Dachau, por ejemplo, y son normativas que se usan y si lo liberan del campo es para que se vayan o para que emitan cosas buenas de Alemania. Entonces el campo de concentración, eso es lo que tiene. ¿Dónde se origina? Del siglo XIX. En el término que lo vemos de concentrar y de usarse en Alemania para 1930. La guerra de los Boer en, en Cuba y lo que va a usar el imperio belga en el Congo, que son Ok. básicamente. Eh, ¿Qué sucede en Alemania? Bueno, uno de los horrores es cuando llegan las tropas norteamericanas o las tropas aliadas cuando toman los campos de concentración y campos de exterminio. Eh, Le preguntaban a las poblaciones que vivían cerca, ¿ustedes sabían qué estaba sucediendo ahí? Negaban que no.
que ellos nunca supieron qué sucedía ahí. Y mucho era Lo mentira. negaban. ¿Por qué? Porque todos trabajaban en el campo, suplían a los oficiales alemanes de insumos, iban Mm, al campo, tenían muy claro que llegaban trenes llenos de gente y que no salía nadie. Lo mismo en Alemania, que ha sido la pregunta. Yo no sabía qué estaban haciendo los nazis, porque sé que se llevaban gente, pero si era su vecino el que se claro. iba, ¿cómo que usted no sabía qué estaba sucediendo? Y en muchos casos eran los mismos vecinos que denunciaban al vecino por ser judío para que se lo llevaran para apropiarse de los territorios o de las Y, casas o de y los es bienes. que Y es que nosotros, para poner de una forma ilustrativa, hemos visto bueno, en películas de Hollywood, ¿verdad? Pero muchos de estos sí son aportaciones reales y demás. Bueno, no voy a entrar a detalles, pero sí podemos ver, por ejemplo, en esto que acabas de decir, cómo lo negaban los vecinos, por ejemplo, en películas como El No, niño de pijama de rayas, pero ¿verdad? esos son novelas, pero Sí, hay documentales en YouTube, usted puede ver documentales claro, donde las tropas norteamericanas tomaban un pueblo y llevaban a la población a que pasen y vean lo que estaban haciendo sus hijos. claro. Y entonces ya yo no sabía qué estaba sucediendo acá. ¿Cómo que no sabía? Si ustedes mismos venían acá, si ustedes les traían leche, les traían cosas de comer, veían los camiones con gente entrando y dice que no sabía qué estaba sucediendo. Bueno, No en oían película los El pianista es gritos, así. La del no oían pianista el también hace eso. disparos, o Claro, sea, tenía muy claro qué estaba sucediendo. Entonces, se les enseña y las condiciones, ¿qué sucede después? Bueno, vienen los juicios, la cacería de buscar a las gentes. Hay mucha gente que se esconde, se cambia de nombre, huye de Europa. En algunos casos vienen a vivir a Sudamérica, vienen a vivir a diversos lugares, mm, niegan alguna vez haber participado en algo, pero que en muchos casos no solo niegan haber participado, dicen que ellos ayudaron a los judíos, pero no aportan pruebas cuando son acusados. claro, Entonces, es una situación muy difícil y en esto quiero recalcar que no solo fue Alemania, porque muchos de los aliados alemanes en diferentes territorios europeos participaron y son acusados en todo esto. Hoy claro. vemos que los últimos casos que hay son ya personas de 93, 95, 98 años que estuvieron en los campos ayudando a los alemanes porque ellos no eran alemanes. Imagínate. Aquí tenemos, acabo de encontrar en YouTube algunos documentales que se llaman así, algunos de esos los he visto. Auschwitz, la fábrica de muerte. Esta otra, la de Eva, una infancia en el infierno de Auschwitz. Y el Holocausto, crónica de un exterminio. Ahí están disponibles para que lo puedan ver los muchachos también como referencia. Varios que ya hemos puesto. Ok, perfecto. Ahora vamos con una otra. ¿Cuál era don Aaron? La La sexta, sexta, ¿verdad? ¿Cómo ocurrió la transición de vivir normalmente a vivir en los campos de concentración? ¿Cómo reaccionaron los alemanes ante esta situación y cómo lo aceptaron? recuerden que aquí, bueno, hay que tener mucho cuidado. Hay dos cosas muy interesantes. Primero que todo, no se vivía normalmente. ¿Por qué? Porque desde que los alemanes, los nazis, toman el poder en el 33 en Alemania, se persigue a las poblaciones judías, se les despoja de derechos, se les despoja de nacionalidad, eh, no tienen trabajo, se les quitan los bienes, los que tenían tiendas o demás cosas, se paran los nazis afuera y no compre, este es un comercio judío. O sea, la vida normal se acabó. Lo segundo es que usted tenía que andar con una estrella de David para identificarse que era judío. Claro, Entonces, la vida normal cesó. Y esto se va a aplicar a los lugares que conquiste la Alemania nazi. Ahora claro. bien, el otro grave problema es que cuando llegan a los campos de concentración, que los traen en tren, que han vivido en guetos, donde ha muerto una parte por enfermedades, donde las condiciones eran terribles, eh, y llegan a un campo de concentración o un campo de exterminio, donde los van a explotar y asesinar, la transición no fue así como
una transición muy fuerte. Lo que habían hecho los alemanes con el tiempo fue doblegar el espíritu de resistencia, en parte, dominar a estas poblaciones y demostrar que ellos podían dominar a cualquier población. Recuerden que no es solo el dominio físico, sino el dominio mental, que es algo que uno tiene que entender, es llevarlo al límite donde el alemán diga, o en este caso el nazi, y la otra persona haga sin cuestionar. Ahora bien, ¿cómo se reacciona ante esto? Recuerden que hay muy poca defensa de los judíos en Europa en este periodo. Y no es solo Alemania, en Polonia, en toda Europa, si llegaban a llevarse a los judíos, casi nadie ponía resistencia, más bien algunos cooperaban. Hay pequeños grupos que rechazan, hay gente que oculta y que ayuda a judíos, pero son una minoría. La gran mayoría coopera con los nazis para llevar a esto adelante, despojar de los bienes, despojar de los lugares. Los reclamos después de la guerra es un problema, en especial después, por ejemplo, que cae el muro de la cortina de hierro, entonces todos los países que fueron comunistas ahora tienen que adaptar las leyes y tienen que aceptar reclamos, pensaría uno. Hasta hoy en Claro. día es muy difícil reclamar propiedades en Polonia o en Hungría, por lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, o los bienes de los familiares que cayeron. Eso no se acepta, por ejemplo. Sí. Ya la séptima pregunta, bueno, te lo dejo No, eso ya lo Libre, habíamos pero que yo, contestado. sí, correcto, ya la habíamos contestado. Y pasamos a la octava, ¿se convirtieron todos los campos de concentración en museos o algunos fueron destruidos por la situación que representaba? También un poco ya lo habías Sí. comentado también de No, esto. hay algunos, por ejemplo, Treblinka, que fue un campo de exterminio terrible, Treblinka. es en su gran mayoría destruido. Ujú, Entonces es uno de los que se usan para decir que es un mito, que ahí no pasó nada. Porque Treblinka ujú, no queda, de los hornos no queda nada. En Auschwitz se destruyeron los hornos, pero quedan las barracas. Y Auschwitz no es un campito pequeño, son varios módulos grandes de lo que fue un campo de concentración. De ahí que entonces lo que tenemos clásico y claro acá es que en Europa se preservan los campos de exterminio, que hay un mapa, no son unos, hay muchos campos y uno los puede ir a visitar en Europa. Lo que queda es lo que sobrevivió, no se destruyó al final de la guerra. Inclusive en algunos casos se permite que se desmantelen y se destruyan para que no puedan ser usados en contra de los países o de las poblaciones para su culpabilidad. Los alemanes sí aceptan la culpabilidad de lo que hicieron, que es algo muy interesante, que eso es lo que se educa en Alemania. En Austria, por ejemplo, ellos no se consideran culpables de lo que haya sucedido, le echan la culpa a los nazis. Igual en Holanda. Sin embargo, hubo en estos dos lugares campos de concentración. Entonces, no sé, si vos buscas un mapa ahí en internet con todos los campos de concentración para que vean, vamos a en buscarlo. algunos son museos, otros se pueden ver muy claro. Eh, y el problema es que ahora han llevado índices ideológicos en donde, por ejemplo, en Polonia se pone que ellos no tuvieron que ver nada con la matanza de judíos, por ejemplo. Y lo otro que intentan poner, que fue una de las discusiones, cruces en los campos de concentración, aludiendo que también murieron ahí cristianos. Entonces lleva toda una diversa composición de reivindicación de qué fue lo que sucedió realmente en los campos y para qué son. Porque si a un final se terminan poniendo cruces y demás, lo que termina es que fue un campo cristiano y que ahí no existió nada judío. Ahí está, Claro. por ejemplo, en ese mapa, ahí están los campos de exterminio y los campos de concentración en Europa, para que ustedes vean, y también las líneas de trenes que se utilizaron en todo eso. Eh, Algunos se preservan para que la humanidad nunca vuelva a hacer esto, pero vemos que la humanidad no aprendió, porque estos errores se volvieron a vivir en el sudeste asiático. Ujú, Hubo campos de concentración en los años 90 en las guerras entre los serbios y los bosnios en Europa. Entonces uno vuelve a ver
terrible que es lo que sucedió. También en la guerra en Siria vemos que hubo campos de exterminio de gente y de concentración. Es difícil entender qué es lo que quiere el mundo y el ser humano. Del ser humano, correcto. El ser humano es uno de los seres más complejos y más difíciles de entender hoy por hoy, ¿verdad? Sí. Y bueno, acá tenemos ya la imagen de última, ¿verdad? Que me encontré ahí sobre los campos de concentración, que son los que están como en rojo, ¿verdad? Y los límites de la Gran Alemania en el 43, abarcando, Sí. por ejemplo, ahí tenemos Polonia y todo lo que está al norte de Eslovaquia, Austria, al norte también, al oeste de Suiza y noreste de Holanda también, hacia el sur Dinamarca, llegando a, pues, a ampliar todo esto tan rápido que se hizo. Acá también tenemos los otros campos de nazis que están en esta imagen. Yo creo que está más representativa esta parte también. Miren ustedes, ahí están. Sí, y bueno, aquí ya terminamos con la última pregunta, ya en la última sección del grado perdón, de la sección de octavos, de los dos octavos, octavo A y octavo B con los chicos. Y anteriormente tuvimos la gran parte también de las 10 preguntas con séptimo. Bueno, Aaron, sin más que agradecerle de todo esto, es darle un mega gracias, de verdad, de parte de Yurusti, de parte de los chicos de séptimos y octavos, de la profe Lisbeth, y desde mi parte, deseándote, bueno, hoy viernes un Shabbat Shalom, ¿verdad? A toda su familia, toda la comunidad judía de Costa Rica. Y también de decir y dar una nota de que también usted es costarricense, pero también tiene descendencia, ¿verdad? Y Sí, estás en la comunidad. sí. Yo soy de origen español, judío español, sefaradí, que es lo que hablan acá. Sefaradí, Y mi correcto. esposa es de origen ashkenazí. Es que Entonces, nací. ahí estamos todos mezclados ya. Perfecto. Muchas gracias, Bueno, buen muchas día gracias. y que ojalá les ayude lo que les pude hablar un poquito acá. Perfecto. Muchas Ok, gracias. nos Ok. vemos, chao.